Bien, vamos a ver algún ejercicio más de composición de velocidades. Vamos a recordar que tenemos las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente de un ángulo. Si nosotros pensamos que este es el ángulo alfa, habíamos ya visto la definición de que el coseno de este ángulo era el cateto adyacente, que sería C en este caso, dividido la hipotenusa, que sería A. C dividido A si lo miramos en este gráfico. El seno de este ángulo, también alfa, es el cateto opuesto, que acá sería B, el opuesto a este ángulo, sobre A, que es la hipotenusa, siempre es el lado más largo, ¿no? El opuesto al ángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo, siempre, ¿no? Y por último, B dividido C. Y también hay un teorema de Pitágoras, que hemos visto también en matemática, incluso en física, que tiene que ver con que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, es decir, este al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado. Teniendo en cuenta esos datos, vamos a hacer algún ejercicio de física de composición de velocidades. Vamos a hacer un ejemplo donde tenemos un nadador que se lanza a cruzar un río perpendicularmente, tenemos el río acá, y el nadador que se lanza a cruzarlo en forma perpendicular, este es el río, y lo hace con una velocidad de 1,5 metros sobre segundos. Pero ¿qué sucede? Tenemos que la corriente del agua tiene una velocidad de, hacia ese lado, de 1 metro sobre segundo. 1 metro sobre segundo. Entonces el nadador evidentemente no va a ir en forma perpendicular porque la corriente lo va a ir llevando y va a ir tomando esta forma, su recorrido, su dirección. Con lo cual tenemos una velocidad resultante, que la tenemos allí, y que no sabemos cuánto es. Como sabemos que los movimientos se cumplen independiente uno del otro, en cada segundo el nadador avanzará 1,5 hacia allá y 1 hacia la derecha. 1,5 perpendicular al río y 1 según la corriente. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular? El ejercicio nos pide cuál va a ser la velocidad que el nadador tendrá en su resultante. Es decir, cuánto resultará ser la velocidad de este nadador. Lo que nos está pidiendo es esta velocidad acá. Si esta es la velocidad del nadador y esta es la velocidad de la corriente, nos está pidiendo la velocidad total, que es esta que está aquí. ¿Cómo calculamos esa velocidad total? Bueno, podemos aplicar esto que vimos recién. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros esto lo dibujamos de esta forma, la velocidad total es esa. Tenemos la velocidad de la corriente y tenemos la velocidad del nadador. Esto es un ángulo recto. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la velocidad total al cuadrado, es igual a los dos catetos, en este caso estas dos velocidades al cuadrado sumadas. La velocidad de la corriente al cuadrado más la velocidad del nadador al cuadrado. Este cuadrado lo podemos pasar al otro lado y nos queda que la velocidad total de ese nadador va a ser la velocidad de la corriente al cuadrado más la velocidad del nadador al cuadrado, y este cuadrado pasa como raíz. Y ahí tengo la fórmula para poder hacer este cálculo. Reemplazo y digo, bueno, la velocidad total, la velocidad oblicua en este caso que tenemos en esa dirección, va a ser la raíz de la velocidad de la corriente, que era 1 metro sobre segundo. Esto al cuadrado. Más la velocidad del nadador, que era 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. Y todo esto raíz cuadrada.
Bien, ¿cuánto da esto? Bueno, esto nos da 2,25 metros sobre segundos. Voy a borrar un poquito este dibujito. Esto tenemos la raíz acá adelante. Más, lo puse al revés, el 2,25 es este, lo voy a corregir para que no haya confusión. Este 1 al cuadrado es 1 metro sobre segundo. Y el que da 2,25 es el 1,5 al cuadrado, da 2,25 metros sobre segundos. Esto queda al cuadrado, esto también, esto queda al cuadrado y esto también. Y la raíz queda ahí. Esto sumado da 3,25 y si le hago la raíz cuadrada de eso me queda 1,8 metros sobre segundos. El resultado final de esta velocidad es 1,8 metros sobre segundo. Va a ser la velocidad real con la cual va a avanzar este nadador. ¿A qué aplicamos para resolver este ejercicio? El teorema de Pitágoras.